Venga. ¿Ya? Sí, ya. Perdón. Ya está. Mira, da igual, es que incluso aunque salga esto. ¿Está grabando? No, es que me da vergüenza. That's fucking hard. Se me está yendo la olla. Miau, miau. Miau, 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 miau. No, no. Estoy harta, en serio. Vale, guay. Yo me siento mucho más... Miau, 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 miau. Venga, otra vez. Vamos a volver a empezar. Bueno. Bueno. Fitonautas. Qué ganas de tomarnos un vinito. Vinonautas. ¿Estás bien? On s'en fout quoi, je pense qu'il vaut mieux. Hola, Carlota. Hola Álvaro. ¿Qué tal estás? Bueno. ¿No estarás intentando grabar un podcast por primera vez en tu vida? Sí, parece que sí. No tenemos ni idea de nada. No sabemos cómo empezar, no sabemos qué voz de podcast poner, aunque hayamos ensayado varias. Somos Carlota y Álvaro. Somos dos amantes de la naturaleza, de las plantas. Frikis, más bien. Sí, también. Y bueno, pues se nos ocurrió hacer un podcast intentando pues centrarnos en plantas e intentar abordarlas de una forma pues lo más vasta posible dentro de nuestros conocimientos. Por presentarnos, yo soy enfermero, soy estudiante también de un máster de fitoterapia, que suena rarísimo, pero bueno, básicamente es la aplicación medicinal de las plantas. Y bueno, pues juntando mi poquito conocimiento con el gran conocimiento de Carlota. A ver, yo me dedico al tarot y soy tarotista y ofrezco consultas de terapia alternativa con el tarot, pero otra parte de mi trabajo consiste en divulgar conocimientos sobre las creencias que rodean a las plantas. Pues yo tengo una formación universitaria en antropología y en etnobotánica, y me apasiona todo el folclore que rodea los usos mágicos de las plantas, pero también de la medicina popular. Y para mí lo que más me apetece hacer y lo que me parece más interesante y más importante, por lo menos, es darle una perspectiva a las interacciones con el mundo vegetal que no sea desde un punto de vista únicamente utilitarista, ¿no? Sí, Que la etnobotánica nos puede enseñar cómo se construye con las plantas, o cómo se cura con las plantas, o cómo se jugaba con las plantas, pero también nos enseña que las relaciones que había entre los humanos y el mundo vegetal eran mucho más sutiles que todo eso, y que también había pues devoción, también había amor, y también había un mundo que hoy en día desconocemos y que me gustaría pues volver a transmitir curiosidad por ello, al menos. Yo confío en que con este trabajo lo logremos. La verdad que estoy de acuerdo contigo. Tenemos un punto de vista demasiado utilitarista en general de todo, y no hay que olvidar primero que las plantas son seres vivos, y segundo que nos han acompañado durante toda nuestra historia, vaya, y forman parte de todo nuestro imaginario, nuestros mitos, y bueno, la verdad que me parece un trabajo, está feo que lo diga porque es nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, es un trabajo bonito y que, como decimos, confiamos que pueda aportaros algo, al menos un poquito del interés que nosotros tenemos al respecto. Hemos decidido llamar el podcast Fitonáutica, intentar pues navegar o ahondar en las plantas. Y bueno, no sé si oís el río de fondo. Estamos grabando este primer episodio piloto al lado de un río, se llama el río Eo, en Asturias. Y bueno, es una pena que el podcast no incluya vistas, porque igual luego podemos subir alguna foto. Sí, igual podemos subir una foto e incluso grabar algún vídeo alguna vez. Para que veáis dónde lo estamos haciendo. Pedimos también perdón de antemano pues por nuestro nivel extremadamente amateur, por ruidos de fondo en la grabación, y bueno, confiamos que sea algo que se pueda ir depurando en la medida que aprendamos.
El nogal que he plantado añoso me sobrevivirá, y ese es mi anhelo. Otros seres recogerán sus nueces cada otoño esparcidas por el suelo. Al nogal que he plantado irán a dejar sus trinos calandrias y jilgueros. Sobre sus fuertes ramas quizás construyan su nido una pareja de horneros. Al nogal que he plantado, tal vez llegará un joven a utilizar sus leños para encender una noche veraniega y estrellada la fogata de sus sueños. El nogal que he plantado llevará en su savia la esperanza que tengo y ofrecerá de sus hojas toda la fresca sombra aún después de mi tiempo. Ricardo Achili. Lo que queremos hacer es proponeros en cada episodio indagar sobre una especie vegetal que sea significativa de la temporada estacional en la que estamos. Esto os lo proponemos también para que vosotros y vosotras, si os apetece, ir a investigar, ir a salir al bosque, ir a intentar encontraros con esa especie, con ese arbusto, con esa planta, con ese árbol, y que lo veáis de otra manera, que intentéis interactuar con él con ojos nuevos. Sí, yo creo que es interesante que más allá de escucharnos, pues haya como un trabajo de cada uno, si quiere, repetimos, vaya, pues de acercarse a las plantas, ¿no? Más allá de la foto que puedas ver, una planta está llena de olores, de texturas, y esta relación con la planta es algo que potencia mucho más el conocimiento que se tiene hacia ella, tanto para identificarlo como para... Y bueno, ahora nos encontramos en otoño, estamos en noviembre del 2022 y bueno, hemos empezado este podcast pensando casi unánimemente en un árbol que nos gusta mucho a ambos, que es el nogal. Es un árbol muy, muy otoñal y bueno, pues no sé, el nogal es un árbol que mucha gente conoce, prácticamente todo el mundo ha comido una nuez, identifica al menos una nuez, no sé si el árbol como tal, y bueno, es algo que lleva en la humanidad, digamos, o vinculado a la humanidad muchísimo tiempo. Al parecer procede de Oriente Medio y bueno, ya hay evidencia de que se cultivaba hace 7.000 años, al menos. Para ponernos un poquito más técnicos, su nombre científico es Juglans regia o Juglans regia, no sabría decir cómo se pronuncia. Yo tampoco. Y bueno, que incluya regia pues nos da una pista sobre su importancia y también sobre su poder. Este término lo relaciona directamente con la realeza y hace referencia a Júpiter. Los romanos atribuían a Júpiter sus frutos, las nueces. Hay algo curioso, es que según los botánicos o botanistas, el término nuez, propiamente dicho, no podría aplicarse a las nueces del nogal. No son nueces como tal, serían nueces pues las avellanas o las castañas, por ejemplo. En el caso del nogal se tratan de drupas. Es un árbol majestuoso y bueno, puede alcanzar hasta los 25 metros de altura, los 2 metros de diámetro. Una vez lo siembras, pues no es hasta los 8 o 10 años de desarrollo en promedio que bueno, comienza a dar frutos, la nuez. Hay algunos ejemplares que pueden empezar, por ejemplo, con 5 años a dar, pero bueno, la cantidad máxima de producción es a partir de los 30 años. Esto es algo metafóricamente bonito, porque probablemente tú plantes un nogal que no consigas disfrutar. Si compras una casa y dices, voy a tener un nogal, es como plantarlo, pero regalárselo a tus hijos, ¿no? Sí, o a tus nietos. Es también un árbol caducifolio, que pierde sus hojas en otoño, y también monoico. Esto quiere decir que ambos sexos se presentan a la vez en cada ejemplar. Es tanto macho como hembra. También el nogal es capaz de impedir, mediante unos compuestos que él segrega, o al menos dificultar que otras especies crezcan a su alrededor. Esto se llama alelopatía negativa y bueno, es un proceso evolutivo que tienen varias plantas. En el caso del nogal hay un compuesto en sus raíces que se llama juglona, luego hablaremos, y es el encargado de evitar, digamos, o dificultar que otras plantas crezcan a su alrededor, para otorgarle el espacio que él necesita.
Sí, yo creo que esto participa a la mala fama que ha podido tener el nogal a nivel de supersticiones. El hecho de que suprima la vida a su alrededor, creo que le ha dado como una reputación... Tiene como mala fama, que sí. Sí, negativa, por lo menos, sí. Al menos aquí en la península ibérica, en España. Nuestro trabajo de investigación, aparte de bibliografía y leer e intentar entender un poco, pues hemos ido preguntando a gente por aquí y es bastante extendida la creencia de que no conviene, por ejemplo, dormir debajo de un nogal o también que no conviene, por ejemplo, plantarlo cerca de una casa, que es algo curioso porque muchas casas, por ejemplo, aquí en Asturias, donde nos encontramos, muchas casas o muchos grupos de casas tienen un nogal, pues quizá por ahí venga su mala fama también. En función de cada sitio, pues se le han puesto multitud de nombres. Aquí en la península ibérica, por ejemplo en Aragón, pues se le ha llamado Anoal, Anogal, Anogué, en Asturias Nocedo, Noal, Noceira, en catalán Noguer, Noguera, Noguer, en gallego Cuncheiro, Nocedo, Noceira, Nogai, Nogueira, en euskera Inzaurce, Etzaur, Elzaurrondo, Exabur. Pedimos también disculpas de antemano porque seguro que no estamos pronunciando esto como corresponde. Inzaurce. 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 Casi. Etzaur. Para entender un poco el lugar que tiene este árbol en nuestro imaginario y en nuestra historia y relación con él, nos parece importante hablar del aspecto mitológico de cada especie. Entonces, en el caso del nogal y en el caso, de hecho, de todos los frutos que nos da el otoño, el árbol del nogal está asociado con la diosa Perséfone. En la mitología griega, de hecho, se dice que las nueces son las lágrimas de la madre de Perséfone, de Demeter, que llora cada año teniendo que dejar a su hija porque ella tiene que volver al inframundo con su marido de muy mala fama, Hades. El famoso infame Hades. Sí. Que es porque la raptó, ¿no? En su momento. Sí, como que le hizo como una trampa con una granada. Eso es una historia para otro día, igual algún día hablaremos de las granadas. Pero de momento lo que hay que saber es que por esta razón es un árbol que se asocia al otro mundo y al hecho de pasar al otro mundo. También se lo considera como una puerta de pasaje de manera literal. También se lo asocia mucho al don de clarividencia, al don de profecía, por la relación que tiene con el mito de Caria. De Caria. Caria, sí, no sé cómo se pronuncia. Yo tampoco. El mito cuenta que el dios Apolo estuvo tan agradecido por la hospitalidad de los padres de esta chica, de Caria, que se llamaban Anfitea y Dión, que regaló a sus 3 hijas el don de visión, pero con una condición, y es que ellas respetaran la voluntad de los dioses y que no buscaran los conocimientos prohibidos. Esto es bastante significativo. Resulta que un día se presenta el dios Dionisos a la puerta de esta familia y se enamora de la joven Caria. Pero sus 2 hermanas, Lico y Orfe, intentan prevenir esta aventura amorosa porque quieren proteger a su hermana. Entonces la encierran y no la dejan ver al dios. Pero lo que pasa es que con este gesto, como en todas las tragedias griegas, de hecho, rompen las condiciones impuestas por el dios Apolo. La letra pequeña. Y claro, exactamente, el asterisco. Y entonces Dionisos las debe castigar. A las 2 hermanas de Caria las transforma en piedras y, de hecho, antes de transformarlas en piedras, las vuelve locas. Y a su enamorada, a su amada, le tiene un poco más de piedad y le reserva la metamorfosis en el árbol del nogal. Y de hecho, en griego, Caria es nogal y nuez. Entonces, según los griegos, de ahí vendrían las nueces y de ahí vendría el nogal, ¿no? Y por eso se lo asocia al don de profecía, al don oracular. Es curioso, muy curioso. Me ha parecido... Esto probablemente no tenga nada que ver, pero bueno, los padres de Caria, que eran hospitalarios con Apolo, se llaman Anfitea y Dión, y igual por ahí viene algo de anfitrión o algo así. Es muy probable, es muy probable. Tengo entendido que anfitrión, de hecho, sí, tiene como que ver con eso, con una hospitalidad de... Creo que era griego, de hecho, no sé.
Bueno, y caria también son las que sostienen el Partenón, por ejemplo, son las Sí. cariátides, ¿no? Son estas esculturas. Sí. También puede estar relacionado con caria. Seguramente tiene algo que ver, no lo he mirado tanto en profundidad, pero lo de anfitrión seguro que tiene algo que ver. Podemos Lo dejaremos buscarlo, sí. Lo dejamos después. Vale. Entonces, desde la antigüedad, la asociación que se le da al nogal entre puerta de entrada del otro mundo y al don de profecía, parece ser que hicieron de estos árboles un sitio como privilegiado para los encuentros de las brujas y para las celebraciones de los sábados. Y de hecho hubo varios nogales que se hicieron famosos por este mismo hecho, por ser lugares como de sábados o como de aquelarre. Esta palabra no es la apropiada, pero la digo para que lo entienda la gente de qué estoy hablando cuando hablo de sábados. Y también para adorar a los antiguos dioses. Uno de los más famosos, que de hecho hay cuadros sobre este evento y sobre este nogal. Lo conozco. También lo podremos poner en la documentación después. Era el nogal del Benevento, en Italia. Y entonces se dice que fue arrancado por un obispo que se llamaba Barbatus en el siglo VII para acabar con estos encuentros de brujas, pero en realidad la historia es otra, ¿no? Resulta que en el siglo VII, en esa provincia de Italia, el pueblo lombardo estaba establecido allí y seguían pues, con su religión y con la adoración de los antiguos dioses, y parece ser que organizaban celebraciones alrededor del nogal del pueblo. Una de ellas, que es bastante bonita, consistía en colgar pieles de serpiente por las ramas, atraparlas con las lanzas y luego comérselas para intentar como adquirir los poderes semejantes a los de la serpiente. Esto, que desde fuera puede parecer como una especie de ritual mágico, en realidad era una simple competición entre los soldados para demostrar su fuerza y su valor, y no era ningún tipo de rito de adoración al diablo. Lo que pasa es que cuando se acababan, hacían fiestas alrededor del nogal, y bueno, yo creo que las fiestas paganas igual eran un poco más divertidas que las católicas. Ya tenían envidia el obispo. Y el obispo pues como que se picó. No le invitaron. No le invitaron y se picó, ¿no? Y nada, y resulta que este obispo del que estamos hablando, Barbatus, propuso al duque de esa región, de ese momento de Lombardía, que se convirtiese al cristianismo y que dejase sus antiguas tradiciones y ritos a cambio de ayuda militar, ¿vale? Porque en ese momento estaban siendo invadidos por el Imperio Bizantino. O sea, más que propuso, chantajeo. Sí, fue un chantaje, sí, hay que decirlo. Bueno, te propongo si quieres. Y bueno, y resulta que Romualdo, este duque, aceptó este trato, o este maltrato, y después de su victoria contra los bizantinos, el obispo en cuestión desenraizó y cortó el malevolente y maléfico nogal del Benevento, y bueno, y fue famoso por este acto, como que lo pusieron así un poco como salvador, como sí, inquisidor contra los herejes, etcétera, etcétera, como el que purificó la tierra de los demonios paganos, pero que en realidad la historia es más un acuerdo militar entre dos pueblos y bueno, y el proceso clásico de evangelización, ¿no? Bueno, el nogal se ha utilizado durante mucho tiempo y se sigue utilizando, de hecho, a nivel medicinal. ¿Qué parte del nogal se utiliza? Bueno, pues dentro de la fitoterapia está el término droga vegetal, que no es la planta en sí, no es la especie, sino la parte de la planta que se utiliza. Y en este caso la droga vegetal del nogal serían las hojas, la parte de la planta que tiene más principios activos y que pueden ayudar a la salud a distintos niveles. Esta hoja se seca, se pueden realizar infusiones para beber, se puede tomar también, se puede aplicar en la piel con cataplasmas o con compresas una vez el líquido extraído de esta hoja tras una decocción. Y en esta hoja, bueno, encontramos un montón de componentes que son un poco, no sé, quizá un poco densos entrar en ellos. Encontramos taninos, naftoquinonas, derivados flavónicos. Si os interesa, bueno, pues igual puede haber un feedback para que os pueda extender esta parte de la información.
está bien quedarse con la juglona y la juglanina, que son dos derivados, dos compuestos que tienen potencia terapéutica y son los encargados luego de sus efectos en el cuerpo. Aparte de la hoja, también el fruto, que es lo que más accesible tiene la población en general, pues es un alimento muy completo con vitamina E, por ejemplo, folato, antioxidantes, y tiene un componente que se encuentra en otros alimentos, pero que en el caso del fruto tiene bastante cantidad, que son los ácidos grasos omega 3, y nos parecía interesante incluirle y meter un poco más de información sobre estos ácidos grasos porque son un tipo de grasa poliinsaturada, una grasa saludable, y necesitamos estas grasas para fortalecer las neuronas y para otras funciones importantes en el cuerpo. Es algo que no sintetizamos y que tenemos que ingerir. No sé si habéis oído, se suele decir a nivel popular que la nuez es buena para el cerebro. Esto tiene que ver con la ley de las asignaturas, esta forma de ver lo que ingieres en función de la forma que tienen y las propiedades. Es decir, la nuez se parece a un cerebro y se ha creído que es buena para el cerebro en este sentido. Mucha gente considera que la ley de las asignaturas ya no es algo que no es muy científico, digamos, pero bueno, me parecía curioso porque efectivamente pues en este caso caso puede favorecer realmente, es algo que está claro que fortalece las neuronas. Y luego también veremos, hay algún otro estudio, se realizan estudios por ejemplo con enfermos de Alzheimer y parece que la nuez tiene también una función neuroprotectora que todavía no se ha llegado a explorar del todo, pero bueno, puede que por ahí vaya la línea. En cualquier caso, tradicionalmente se ha utilizado, como he dicho, su hoja como astringente, como hipoglucemiante para bajar el azúcar en sangre, como hemostático también para cortar hemorragias, como cicatrizante, sobre todo a nivel tópico. También nos hemos enterado, preguntando a la gente del medio rural sobre qué usos tradicionales conocían en torno a esta planta. Nos han comentado que se preparaba una bebida a base de la corteza verde que se genera en primavera, que se encuentra en primavera antes de que el fruto esté maduro, y esa bebida era abortiva, la utilizaban para abortar. Probablemente está relacionado con este compuesto que mencionábamos, la juglona, que como también hemos comentado al principio, era la encargada de la alelopatía negativa de la planta, esto de impedir que crezcan otras plantas alrededor. Y bueno, este es otro uso que se le ha dado tradicionalmente. En fitoterapia hoy en día, la Agencia Europea del Medicamento aprueba el uso de la hoja en forma tópica y se utiliza para inflamaciones cutáneas leves y también algo que nos pareció curioso para la sudoración excesiva de pies y manos. Estaría relacionado con los taninos esto. Ya hablaremos sobre los taninos también, es algo muy común en el reino vegetal y bueno, lo dedicaremos más tiempo seguramente. Hay estudios clínicos muy variados y muchos están demostrando la actividad antidiabética de la hoja del nogal, que es algo que tradicionalmente ya se utilizaba y se conocía, pero al parecer pues consigue reducir los niveles de la glucosa en sangre, también aumentar la producción de insulina y en este sentido parece un fármaco prometedor. También tiene mucho uso en las afecciones dermatológicas, como he dicho, ya que los componentes que se encuentran favorecen la reparación cutánea porque poseen mecanismos cicatrizantes, antisépticos y también antiinflamatorios. Y ya bueno, para acabar este bloque, pues tanto el fruto como su aceite han demostrado en estudios preliminares, eso sí, una interesante actividad antioxidante, hipolipemiante y neuroprotectora, como comentábamos al principio. También diferentes constituyentes del nogal, en especial la juglanina y la juglona, presentan, además de una actividad abortiva, también una actividad antitumoral. O sea, quizás se pueda desarrollar algún fármaco en base a ellas. Vale, entonces, pese a la mala fama que pueda tener el árbol, es un fármaco muy benéfico, ¿no? Aunque sea ligeramente tóxico. Parece ser desde luego tiene aplicaciones. Tiene mogollón de aplicaciones. Es interesante. Y aparte de las medicinales, ¿qué
¿Qué más nos puedes decir sobre los usos del nogal en el día a día? Bueno, pues esto sería quizá un poco más a nivel etnobotánico. El nogal se ha utilizado durante mucho tiempo porque, como mencionamos, nos lleva acompañando mucho tiempo. Sobre todo su madera es un bien muy preciado a nivel de carpintería y demás. Se ha utilizado pues por sus tonalidades que van del marrón claro al rojizo, puede alcanzar en algunas especies hasta un color café oscuro o negruzco, y bueno, está muy valorado para realizar pues tallas, muebles de alta calidad, revestimientos de interiores. Aquí también nos comentaron los paisanos de la zona que eran famosos por formar parte de las culatas en armas de fuego. También se utiliza en instrumentos musicales. Bueno, es una madera muy apreciada, con un precio bastante elevado. Me comentaba un hombre al que le pregunté que cuando caía un nogal viejo era como un acontecimiento, porque pues todo el mundo pretendía obtener un poco de la madera para hacer muebles, un mueble guapo o así. Más allá de la madera, que sobre todo se usa, no lo he comentado, pero sobre todo se usa el duramen, que es la parte central del tronco. Es bastante más resistente, por ejemplo, a insectos, la hace más duradera en el tiempo, es maleable también a nivel de... se puede malear un poco con calor. Parece un poco difícil de serrar, es lo único. Y más allá de la madera, pues la cáscara de la nuez es un producto que tiene bastante aplicación a nivel industrial. Es un producto que está hecho por celulosa, básicamente, pero que lo hace... es muy duro y no absorbe. Entonces es un producto muy interesante en niveles, como digo, industriales, por ejemplo, para la realización de resinas, mezclándolo con otros compuestos, también para piedras esmériles como abrasivo, piedras esmériles pues para afilar o para superficies que no quieras que sean deslizantes, o bueno, se utiliza este polvo que se saca de la cáscara de la nuez para este tipo de cosas. También, por ejemplo, limpieza de superficies por fricción, como por ejemplo en barcos y demás. Otro uso que nos han comentado en nuestra investigación, también gente del medio rural, es que se realizaba pues un poco en la línea del jugo este abortivo. Se podía utilizar esta cáscara verde del nogal de primavera, verano para pescar. Y dirás, ¿cómo? Bueno, pues al parecer ubicaban una poza, un sitio donde hubiera ahí un poco de remanso de agua, y echaban mucha cantidad de esta nuez, que al parecer al ir soltando sus principios activos tóxicos, hacía que las truchas que pasasen por esa zona pues quedasen como atontadas, incluso no se movieran, no sé si llegaba a matarlas, pero... Medio intoxicadas, ¿no? Sí, entonces al parecer este es un uso que se ha dado al menos aquí en Asturias para la pesca. Y seguramente haya muchos usos que no hemos podido encontrar en nuestra investigación, vaya, para el nogal. Y nada, os animamos a que si sabéis de algún otro uso que se le dé al nogal, o a su madera, o a la cáscara de la nuez, o pues que nos lo hagáis llegar, estaría bien. A mí me venía a la mente, haciendo este podcast también, haciendo este trabajo de buscar, la canción de Un barquito de cáscara de nuez. De hecho, yo tengo recuerdos de haber intentado eso, de hacer barquitos. Claro. Con la cáscara de nuez. Es como el navío perfecto, ya está hecha el casco del navío, está ya... Y bueno, de pequeño pues he jugado con esto, poniendo un palo y una vela de mentira encima, y creía que era un galeón increíble. Bueno, más allá de estos usos mundanos o más técnicos y cotidianos, a nivel de la etnobotánica religiosa o mágica, tengo entendido, ¿no?, que también el nogal, bueno, pues es un árbol que tiene que decirnos, ¿verdad? Sí, aparece en muchas tradiciones populares, en creencias, en ritos mágicos, conjuros, conjuraciones. La verdad es que, o sea, a pesar de tener fama maléfica, el nogal y las nueces aparecen en muchas tradiciones de protección o como amuleto de protección, y esto también lo veréis con la mayoría de las plantas que se consideran nocivas o diabólicas
o maléficas de alguna manera, siempre se utilizan como armas de protección, como armas de defensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una de las plantas que forman parte de las plantas de San Juan en Galicia, en la tradición de San Juan de Galicia. Seguramente habéis oído hablar de esa tradición que consiste en recoger 7 plantas que se consideran mágicas al alba del solsticio para conservarlas todo el año en un ramillete que se supone que protege la casa, el ganado y los habitantes del hogar. Esa tradición también se observa en Francia, donde se ataban las hojas del nogal recolectadas en la noche de San Juan a los pies de los animales para protegerlos de los maleficios de las brujas y de la locura. Curioso. Y de hecho en Bretaña, en la provincia de Bretaña, en Francia, se dice que las nueces protegen de las brujas porque puestas debajo de las sillas revelan su identidad. O sea, si tú pones una nuez debajo de la silla de una persona, si es una bruja, no se va a poder levantar. ¿No se puede levantar? No se podrá levantar, no. Y también se pensaba que llevar consigo una nuez de 3 secciones protegía contra el mal de ojo. Bueno, pues como os decía, es una planta que se utiliza para la protección, para protegerse, pero también se utiliza para maldecir. Como ya nos has dicho antes tú, Álvaro, por la similaridad que tiene con el cerebro humano, se conoce la utilización de las nueces en ritos de maldición o de mal de ojo, porque se utilizaban como efigies de la mente de las víctimas que se quería martirizar, ¿no? En Francia, por ejemplo, se pensaba que las nueces contenían pequeños espíritus de demonios que se podían adiestrar para mandar a hacer el mal contra otras personas. En la península ibérica y particularmente en Asturias, el nogal se consideraba muy nocivo y como un árbol maldito bajo el cual no se debía dormir. Y se le decía mucho a las mujeres que te podía tener como consecuencia el hecho de tener abortos, y eso nos viene también de las propiedades fitoquímicas de las que nos has hablado, ¿no? Sí. También se decía que podía generar otro tipo de enfermedades el hecho de dormir bajo él, como la artrosis, el bocio, la jaqueca, bueno, diversas enfermedades que en realidad también puede que tengan algún tipo de explicación, ¿no? Si emanan del árbol o del suelo mucha junglona o algún tipo de emanación química de las propiedades del árbol, es posible que te despiertes con un dolor de cabeza o con los miembros atrofiados o algo así. Y, o sea, yo recuerdo preguntando un paisano que cuando había un nogal en su casa, me lo decía, y que alguna vez había dormido debajo, o se quedaba así como echado la siesta, y que independientemente de la época del año, aunque fuese verano, hiciese muchísimo calor, su padre tenía la costumbre no de quitarle del nogal, pero sí taparle siempre, o decirle, tápate que te vas a resfriar, si estaba debajo del nogal. Ni idea, pero este tipo de supersticiones suelen tener algún tipo de explicación o de base científica o química. Bueno, y aunque se desaconsejara dormir bajo el nogal, también se decía, a pesar de eso, que dormir bajo los nogales daba el poder de soñar con todo lo que iba a pasar durante el año, o sea, que daba el don de profecía del que os hablaba antes, ¿no? Hay bastantes tradiciones alrededor de la adivinación con el nogal. Por ejemplo, en Inglaterra, para conocer el futuro de un matrimonio, se tiraban 2 nueces al fuego. Si se consumían era de buen augurio, pero si se alejaban la una de la otra, profetizaban lo contrario, ¿no? El divorcio, sí, la separación. En Bélgica, por ejemplo, para conocer el tiempo que iba a hacer durante el año, se escribían los nombres de los 12 meses en 12 cáscaras de nuez y se les ponía una velita sobre cada una y luego se echaban en una fuente con agua, ¿no? Las cáscaras que se hundían iban a corresponder a los meses en los que iba a llover más que en los demás. Luego, a nivel de prácticas que tengan una relación con la suerte,
en Bélgica, otra vez, había una que consistía en poner la cruz de la cáscara de la que nos estabas hablando antes, que divide la nuez en varias secciones. Poner esa cruz en el zapato izquierdo para traer la suerte. Las que contenían 2 frutos, o 3 de hecho, se consideraban las mejores para pedir deseos, y había una especie de truco que consistía en comerse una y tirar la otra por encima del hombro izquierdo pidiendo un deseo. Vale. Pero el deseo solo se realizaba si tú guardabas el silencio hasta que oyeses a alguien responder a cualquier pregunta por un sí cerrado, como si te estuviesen respondiendo a ti, ¿no? Vale. A tu deseo, sí se va a cumplir. Y luego finalmente, para volver a nuestra provincia, en Asturias se pensaba que el famoso ungüento volador de las brujas se hacía con aceite de nogal, y bueno, y también pues por eso se le daba esa fama como de árbol brujeril, ¿no? Y esta tradición se recopila en un dicho que se puede leer en la obra de Pepín de Pría, que se llama Nelly Flor. ¿Lo quieres leer tú o lo leo yo? Bueno, me parece bien, sí. Venga, dilo tú. Haré mal porque, bueno, l'asturiano no... Delantre tiene una vega, con muchísimo nozal, un dediz peles muches, van les bruixes a buscar les nueces de 3 esquines, pa frandeles y turriar, los granos son los sobacos, entre sudu y daquemas. Pues con esto concluimos este primer episodio piloto de Fitonautas. Hemos hecho este trabajo con mucho cariño y bueno, tenemos intención de seguir haciéndolo con las plantas que nos gusten. Tenga o no mucha aceptación este podcast, también es un trabajo para nosotros y bueno, pues al igual que el nogal, consideramos que estamos sembrando ahora mismo algo que nos sobrevivirá y que quedará registrado, y bueno, quizá otra generación pueda, si quedan nogales en otras generaciones, quizá pues bueno, no será seguro un trabajo en balde. Os agradecemos la paciencia y esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. También agradeceríamos el feedback, que nos hagáis saber dentro de lo posible si os ha gustado, si os interesa este formato y demás, y bueno. Y también todo lo que podáis recuperar como información de vuestras familias, de vuestros abuelos, de vuestros vecinos sobre las plantas que os presentemos y que no hayamos mencionado. Para mí, siempre que doy clases o charlas sobre este tema, me interesa muchísimo conocer tradiciones de otros países, de otras provincias, dichos, usos y cualquier tipo de curiosidades que nos puedan aportar más información y hacernos tener una visión más global y enriquecernos los unos a los otros.